Mm, Payment is successful. ujú. Bueno, muy bien, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Esperamos que se puedan ir conectando los que están llevando este curso. También estamos haciendo un esfuerzo para no quedar rezagados, ya que he estado, de hecho, algo delicado de salud. Pero vamos a tratar de cumplir con la exposición de la clase del día de hoy. Vamos a orar. Nuestro amado Padre Celestial, nos encomendamos en tu dirección, confiando que tu Espíritu Santo nos capacita para entender tu palabra. Rogamos, oh Dios, que tú nos concedas comprender con una claridad de la doctrina del hombre de acuerdo a tu palabra y de esta forma también ir despojándonos de todas aquellas creencias, doctrinas, sistemas de pensamiento que no se ajustan a tu palabra. Oramos por cada uno de los alumnos de este curso. En Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a compartir pantalla. Ya se conectó el hermano Jesús David, ¿verdad? Saludos, hermano. Me dices si te llega bien el audio. Ok. Hermano David, ¿me escuchas, hermano? Bendiciones. Ah, ok. ¿Tienes problemas? Pues señal, no se escucha bien, se escucha Bendiga. entrecortado. ¿Me escucha? ¿Sí me escucha? Ahora ya le escucho. A Está, ver, Dios le bendiga. igualmente, hermano, igualmente. Sí, Bueno, estamos sí, con, la verdad que está bien lento sí, ¿verdad? Estamos con el curso de antropología bíblica, la doctrina sí, del hombre. En la clase pasada que tuvieron con el pastor José Luis, iniciaron estudiando la doctrina de la imagen de Dios en el hombre, sí, sí, conocido también como el imago Dei, ¿verdad? claro. Vamos bien, ¿verdad? Sí, se quedó en la parte uno, falta la parte 2 que La tocaba el parte martes, 2. pero no la dio. Ajá, exacto. Esta es la parte 3, creo, si no me recuerdo, déjame verificar bien. 3. Sí,
Déjame ver. Sí, sí, estamos bien, estamos bien. Perdón. Vamos otra vez. ¿Me puedes decir, hermano, en qué consistió la imagen de Dios en el hombre, según lo he estudiado con el pastor Salinas? Ah, un ratito voy a sacar mi cuaderno. Pero, Sí, nos habló sobre, bueno, las características que la imagen de Dios en el hombre es la característica que distingue al hombre en la Biblia de que ha sido creado a la imagen de Dios, ¿no? Y después nos habló sobre si el hombre aún sigue siendo imagen de Dios después de la caída, después del pecado, ¿no? Y nos ujú, propuso dos perspectivas, ¿no? Que parten de la Biblia principalmente, una que dice que sí y la otra que aparentemente pareciera que rechazara que no, pero la realidad es que se está refiriendo más a la imagen espiritual que es restaurada en el creyente, pero no quiere negar que no que se pierda la imagen de Dios con a través del pecado, ¿no? O sí. sea, sigue existiendo en otros rasgos, sigue existiendo aún porque somos hechos a imagen de Dios, ¿no? Somos creados por sus manos de Él. Ujú. Y después nos habló sobre las perspectivas de las tradiciones, que una tradición, la tradición luterana dice que sí se pierde completamente, y la tradición reformada, ¿no? Que dice que si se perdiera la imagen de Dios, el hombre dejaría de ser hombre, ¿no? Ujú. Y bueno, de ahí ya nos pasó a hablar si qué es la imagen de Dios. Entonces, según Juequema, decía que la imagen de Dios era intrínseca, que era de nosotros mismos, propia de nosotros mismos, y Ajá. luego de que era algo que se iba deteriorando, ¿no? Con la caída del pecado fue que se va deteriorando también. Y otra manera es que Mm, la imagen de Dios es imperdible en manera de intelecto, ¿no? De intelecto, habilidades, no se pierde, ajá. pero que sí se pierde a través de la calidad moral, o sea, las capacidades, lo moral de obedecer a Dios sí se pierde porque no tiene lo mismo. Mm, muy bien. Sí, sí, yo creo que abordaron, ¿no? El sentido estrecho y el sentido amplio, ¿verdad? En el Ah, sentido claro, sí, estrecho, sí, también. el hombre perdió la imagen. En el Claro. sentido amplio, el hombre, pues, conserva la imagen de Dios, por ejemplo, como bien dices, en el aspecto intelectual, ¿no? De ser un ser pensante, racional. En el aspecto espiritual, esa imagen quedó destrozada como tal. Y entonces, exacto, pues, muy buen resumen, hermano, muy buen resumen. Vamos entonces a continuar con la segunda parte, el mismo pasaje de Génesis 1:26 al 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Un aspecto más de la imagen de Dios en el hombre es la capacidad de gobernar, de ser vicerregente de Dios en la creación, cuando le da la encomienda de que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es decir, el hombre no es igual al mundo vegetal, al mundo animal. El hombre no está por debajo de estos reinos, sino que el hombre fue colocado por encima de esos reinos porque fue creado a imagen de Dios.
Por eso el Salmo número 8 dice, ¿no? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Te hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Entonces, comenzamos considerando que Cristo es la verdadera imagen de Dios. Cristo es la verdadera imagen de Dios. Ahora, ¿por qué es la verdadera imagen de Dios? Porque como leemos en Hebreos, Él es el primogénito, ¿sí? Que se le dio el nombre de ser hijo de Dios. Porque es la verdadera imagen de Dios, porque en Él habita la plenitud de la deidad, ¿no? Y vamos a ver otras razones en este punto de por qué Cristo es la verdadera imagen de Dios. Otro ángulo desde el cual podemos estudiar la imagen de Dios es considerar a Jesucristo, porque a Él se le refiere específicamente como la imagen de Dios. Dice Hebreos 1:3, que ya mencionamos. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Ahora bien, si comparamos la imagen que Dios estampó en el primer hombre y la imagen del cual Cristo es portador, hay una diferencia. ¿Por qué? Porque la imagen con la cual Dios creó al hombre es limitada, ¿sí? Digamos que es como una pincelada. Pero en el caso de Cristo, no. En Él está la verdadera y completa imagen de Dios. Porque lo que Adán no logró, Cristo sí, al ser verdadero Dios, primeramente, ¿no? Que eso no fue un logro, eso es algo que el cual él poseía, y ser verdadero Dios, ¿sí? Y en esas dos naturalezas, cumplir con la misión y la encomienda que Dios, el Padre, le había dado. Cristo es la verdadera imagen de Dios, completa, perfecta, plena. En el caso del hombre, del primer hombre, Adán, esa imagen, como podemos ver, era pues una imagen limitada, ¿no? Claro, destacaba su capacidad espiritual, moral, intelectual y de cumplir también la capacidad, ¿no? En el mandato cultural. También leemos en Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Recuerdan ustedes cuando uno de los discípulos, creo que era Tomás, ¿no? Lo encontramos en Juan capítulo 14, que le preguntó, Maestro, muéstranos al Padre y nos basta. Y Cristo le respondió, tanto tiempo que yo estoy con ustedes y no me han visto, no me han conocido, porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué Cristo hizo esta afirmación? Porque Él era la imagen del Dios invisible. Segunda de Corintios 4:4 dice, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Lucas 3:38 también leemos, Jesucristo es la imagen perfecta de Dios. Adán es llamado hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo divino de Dios. Solamente por medio de Cristo podemos plenamente entender qué es el hombre realmente. Tal y como Dios lo creó, solo Él refleja la imagen de Dios en el sentido perdido. Lo que perdió el hombre, Cristo siempre lo tuvo, ¿no?
Cristo cumplió en lo que Adán falló. El primer Adán falló en su deber de representar a Dios. Le desobedeció. Pero el segundo Adán cumplió con su deber de la obediencia perfecta que se espera de la imagen de Dios. Se cumple lo que el profeta Isaías dijo de él. La soberanía reposará sobre sus hombros. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Entonces, ¿cómo el Señor reflejó esa imagen perfecta del Padre? A través de su vida de obediencia. ¿Cómo perdió Adán la imagen con la cual él fue creado? A través de su desobediencia. Como ya vimos, en el sentido estrecho, él perdió la imagen. En el sentido amplio, en la providencia del Señor, le concedió que preservara sus capacidades intelectuales, ¿no? Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Isaías 9, 6 y 7. Al fin, a través de este retoño que brotará del tronco de Isaí, rebosará la tierra con el conocimiento del Señor, como rebosa el mar con las aguas. Dice ahí mismo en Isaías 11, 1 y 9. Cristo obedeció y su obediencia mostró que Él es el verdadero hombre. El verdadero hombre que supo gobernarse a sí mismo, porque no se dio a la tentación. El primer hombre cayó en tentación. Este salió victorioso de la tentación. El primer hombre se dejó seducir. En cambio, Cristo mantuvo incólume su carácter de que él sabía finalmente quién era él y por ello no cedió a las tentaciones del enemigo, ¿verdad? Él obedeció y su obediencia fue hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso podemos con toda certeza, con toda claridad decir de que si ha existido un verdadero hombre sobre la tierra, este es Cristo. El varón perfecto va a hablar el apóstol Pablo, ¿no? En Efesios. Como también en el Salmo número 1. El Salmo número 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿De quién está hablando el Salmo número 1? De Cristo mismo, el varón perfecto, el varón aprobado. El Nuevo Testamento deja claro que el Salmo 8 apunta a Jesucristo. Él es en su cumplimiento pleno. Dice, lo coronaste de gloria y honra, todo lo sometiste a su dominio. Si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Hebreos 2:8. También en Primera de Corintios 15:27. El Padre sometió al Hijo. El hombre fue creado para sojuzgar la tierra de parte de Dios, pero cayó en pecado. No cumplió con su propósito. Jesucristo sí lo cumplió y lo está cumpliendo. Y habrá un cumplimiento pleno, la consumación cuando Él regrese. En Cristo lo cumpliremos nosotros también los creyentes. ¿Por qué? Porque la experiencia de nuestra vida cristiana hoy en día, nuestra obediencia no es perfecta. Nuestra obediencia siempre tiende a ser contaminada por el pecado. De hecho, en algunas ocasiones no obedecemos, sino desobedecemos por la lucha interna que hay en nuestro ser interior, dice el apóstol Pablo en los Romanos, que lo que no queremos hacer, eso hacemos, y lo que queremos hacer, no lo hacemos.
Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, a ver, perdón, dice Primera de Corintios 15, 25 al 28. Entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Este de entregar el reino al Padre se refiere a su reino mediatorial que recibió del Padre al ascender al cielo y ser entronizado, no a su reino esencial. Dios, Cristo en este sentido, gobierna, ¿no? Bajo estos dos aspectos de su reino. En su reino esencial como verdadero Dios, ha reinado siempre con el Padre, con el Espíritu Santo. En su papel como mediador Dios hombre, el Padre le entregó un reino y ese reino tendrá un fin cuando el Cristo vuelva a entregar el reino a su Padre, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, pues Dios ha sometido todo a su dominio. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo en todos. La nueva humanidad que consiste en los cristianos que está siendo restaurado a esta posición de vicerregente que Dios ocupó a través de nuestra unión con Cristo. Cristo ya está sentado a su diestra, gobernando, y nosotros reinaremos con él. Esta verdad nos debe hacer maravillar. Que si ahora no podemos cumplir cabalmente con esta misión, este mandato cultural de gobernar sobre la creación, cuando Cristo venga, entonces seremos despojados de todo ese remanente de pecado que nos impide, nos estorba para hacer las cosas como Dios nos pide, y entonces nos sentaremos con Cristo para reinar juntamente con Él, es más, para juzgar juntamente con Él. El apóstol Pablo dice en Segunda de Corintios 6, hablando de los litigios ante los incrédulos, que nosotros juzgaremos al mundo y a los ángeles. Es decir, Cristo nos hará partícipes de su juicio y de su reinado. No hay mejor manera para ver la imagen de Dios que mirar a Jesucristo. Lo que vemos y oímos de Cristo es lo que Dios ha hecho para el hombre, ¿no? Más que intentó, ha hecho para el hombre. Cristo es nuestro paradigma. Cristo es nuestro modelo a seguir. Y por lo tanto, para poderlo seguir, tenemos que conocerlo a Él. Conocerlo tal y cual se revela en su palabra. Si no le conocemos, no sabremos realmente cómo vivir, cómo manifestar esa imagen de Él ante el mundo. Si es así, entonces la mejor manera de aprender qué es la imagen de Dios no es contrastar al hombre con los animales. Tome nota de eso. La mejor manera de aprender qué es la imagen de Dios no es contrastar al hombre con los animales, como se ha hecho a menudo, y luego deducir que la imagen divina consiste en las cualidades, habilidades y dones que el hombre tenga a diferencia de los animales. En lugar de eso, nosotros, los cristianos, debemos aprender a conocer qué es la imagen de Dios por medio de mirar a Jesucristo. Qué interesante, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos solamente en esta cuestión de la comparación con el resto de la creación del Señor, ¿verdad? Aunque es legítimo, pues, esta comparación, esta diferenciación que muchas veces se hace, creo que la manera más objetiva
de entender qué es la imagen de Dios es mirar a Cristo. Por ende, lo que debe ser el meollo de la imagen de Dios no son características tales como la habilidad de razonar o la de tomar decisiones, aunque sean habilidades importantes para la función correcta de la imagen de Dios, sino lo que es central en la vida de Cristo, amor a Dios y amor al hombre. Lo que es central en la vida de Cristo, amor a Dios y amor al hombre. Y él mostró ambos aspectos. Amó a su Padre. ¿Y cómo lo amó? No deshonrándolo, no desobedeciéndolo, sino siguiendo cada instrucción fielmente del Padre. Cuando nosotros leemos en los evangelios donde Cristo con frecuencia se apartaba del bullicio de la multitud de sus discípulos y buscaba un lugar apartado, un monte para orar, es el momento o los momentos en los cuales Cristo prestaba oído a lo que el Padre le decía para seguir adelante en el cumplimiento de su misión. Nota que el mundo lo piensa al revés. Se dice errar es humano, pero esto solo es verdad acerca del humano caído. De hecho, el doctor Sproul dice, no, no, errar no es de humano, errar es de pecadores. No corresponde al diseño original del hombre. No es la intención de Dios que el humano sea así. Dios diseñó al hombre para reflejarle. Entonces, paradójicamente, según nuestros criterios mundanos, mientras más el hombre se parezca a Cristo, más humano será él, más se está realizando su verdadera identidad creada. Aquella antropología errónea que ve al hombre como inherentemente defectuoso está confundida. Hay una diferencia en ser finito, algo que ciertamente describe al hombre, y ser desobediente o pecaminoso. El hombre fue creado finito, pero no pecaminoso. Llegó a ser pecaminoso como resultado de su propia elección. ¿Sí? Llegó a ser pecaminoso como resultado de su propia elección. Porque nuestra misma confesión de fe va a decir que el hombre fue creado en un estado de rectitud, en un estado de santidad o de justicia. El hombre no conocía el pecado, aunque era un ser finito en su conocimiento, no era un ser contaminado y corrupto. Fue creado para obedecer a Dios. Al desobedecerle, podemos decir que el hombre no se realizó, no llegó a desarrollarse para llegar a ser lo que es el verdadero ser humano. No tan solamente nos equivocamos en la doctrina del hombre, sino que esta antropología errónea nos lleva a ideas equivocadas de Cristo. Por ejemplo, podríamos minimizar la perfecta obediencia de Cristo pensando era fácil para él obedecer porque él es divino. Y nos olvidamos que él poseyó verdadera naturaleza humana. Pero la segunda persona de la Trinidad siempre había hecho la voluntad del Padre. El significado de la encarnación es que Jesucristo tomó naturaleza humana y obedeció como verdadero hombre. En obedecer perfectamente se realizó la verdadera identidad humana creada. Entonces, en lugar de ser menos humano, Jesucristo es efectivamente el ser humano más humano que haya existido. Dice Paul Millar, mientras más miramos a Él, más claramente vemos qué tan fracturados y quebrantados somos. Él es la humanidad tal y como debiera ser. Así que para entender en qué consiste la imagen de Dios,
Otro paso lógico es estudiar la persona de Jesucristo, la perfecta imagen de Dios. Y de esta manera es como nosotros tendremos una claridad, ¿no? De lo que es ser imagen de Dios. ¿Qué te parece, hermano David? No, sí, está interesante, ¿no? Porque yo no sé, en primer lugar, es muy cierto, ¿no? Fuimos creados rectos para vivir rectamente delante de Dios, pero a la desobediencia no nos llevó a errar, ¿no? A cambiar de Así es. dirección, a cambiar de dirección. Por eso el arrepentimiento es un significado muy bueno, ¿no? Cambiar de dirección, o sea, cambiar de dirección del mundo y mirar otra vez Ah, a donde fuimos creados y vivir, ¿no? Como Cristo manda en la Sagrada Escritura, ¿no? exactamente. Hay una obra, creo que es una obra satírica, así también se le considera la obra de Frankenstein, que por cierto se estrenó ahora, ¿no? Hace unos meses la película. Esa película precisamente refleja los intentos del hombre de crearse a sí mismo. Cuando el hombre quiere conocer cómo es, quién es, a partir de estudiar a otro hombre que está en la misma condición que él, el resultado va a ser una monstruosidad. No va a tener realmente una idea clara de lo que es ser imagen de Dios. Y bien saben, ¿no? Que este personaje fue la creación y la imagen de su creador, pero no reflejaba la imagen de Dios finalmente con la cual el hombre fue creado. Cuando estudiamos ciertas corrientes filosóficas, políticas, nos damos cuenta que muchas veces la tirada de ellos también es crear a un hombre a su propia imagen. Todos los estudios, todas las investigaciones que se hacen incluso en secreto, ¿no? Según para mejorar al hombre, realmente lo que van y han logrado es este, destruir, fragmentar, ¿no? Ah, desposeer al hombre de esas capacidades con las cuales él fue creado. ¿Por qué razones nosotros estamos en contra del marxismo? ¿Sabías que el marxismo tiene también esa tirada de crear a un nuevo hombre? Pero ese nuevo hombre no es a la imagen de Cristo. Ese nuevo hombre es a la imagen de su propia ideología. Y el resultado siempre va a ser no el deseado, porque para que el hombre pueda mejorar, tiene que conocer bien lo que es la imagen de Dios en él. Si no parte de este hecho, va a errar continuamente y sus logros van a ser finalmente también desastrosos. El hecho de que el segundo Adán prevalecerá en el papel en que el primer Adán falló está anticipado en las Escrituras. En la cultura antigua de los israelitas, el primogénito tenía mayores derechos, recibía mayor bendición o herencia del padre. Dios mandó que los israelitas siguieran esta práctica. De hecho, el primogénito también gobernaba sobre sus hermanos. Entonces, Dios mismo estableció este trasfondo en lo cual excepciones a esta pauta iban a destacar. Dios mismo hizo las excepciones a su regla. Repetidas veces, inesperadamente, el primer hijo o líder no fue fiel y Dios eligió otro que llenara su lugar y este segundo cumpliera en lo que el primero falló. ¿Se dan cuenta? Ejemplo de lo que estamos leyendo aquí, ¿no? En el caso de Esaú. Esaú era el primogénito, Jacob era menor, pero al fallar
Él fue destituido y Jacob tomó su lugar. ¿Sí? ¿Quién otro? Ismael era el primogénito. Isaac era el menor. Pero Dios colocó a Isaac como el hijo de la promesa. Así también Adán fue el primero en habitar sobre esta tierra, pero este primer hombre falló y el segundo hombre, que es Cristo, obedeció y cumplió. Allí tenemos, ¿no? Los ejemplos empiezan con los hijos de Adán y Eva. Abel, el segundo hijo, fue el justo. Luego tenemos Ismael, el ilegítimo, Isaac legítimo. Esaú rindió su primogenitura y Jacob consiguió la bendición de su padre. Rubén adulteró y perdió la bendición, y Judá se ofreció para salvar a Benjamín. O José fue fiel, Manasés primogénito y Efraín segundo, pero elegido en lugar de su hermano mayor. El rey Saúl, el primer rey, y el rey David, el segundo rey, con corazón como el de Dios. Entonces, a lo largo de la historia bíblica vamos a ver cómo el que es considerado primero falla, y al fallar Dios llama al segundo para que ocupe el lugar del primero. Hablemos de Jesús y su encarnación. Jesús se encarnó y así mostró la divinidad. Jesús mostró la divinidad en su carácter. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Estas son las palabras del Señor Jesús a sus discípulos en Juan capítulo 14, 7 y 9. Recordamos las cualidades en que comúnmente se resumen el carácter de Dios, reflejados en su imagen: conocimiento verdadero, justicia y santidad. Este mismo carácter es lo que debe haber en todas las imágenes de Dios, y es lo que se está siendo restaurado en nosotros, que estamos unidos a Cristo. Todos están de acuerdo que estas cualidades constituyen un aspecto importante de qué es la imagen de Dios en el hombre. Como dice Machen, las palabras según Dios significan con Dios como modelo. Las palabras según Dios significan con Dios como modelo. También se menciona el conocimiento o ciencia del hombre, porque Colosenses 3:10 lo menciona específicamente con referencia a la imagen restaurada. El punto que quiero hacer es que una exposición de lo que es la imagen de Dios en el hombre no debe terminar con listar estas cualidades explícitamente relacionado con la imagen en estos versículos. Si Cristo es la verdadera imagen de Dios, podemos aprender mucho más acerca de en qué consiste la imagen por medio de seguir estudiando a Cristo y cómo Él reflejó al Padre. Jesús reflejó al Padre con sus palabras, en primer lugar. En el mismo pasaje citado arriba, después de decir que Él le ha visto y ha visto al Padre, Cristo continúa: ¿acaso no crees que estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Entonces Jesús reflejó al Padre con sus palabras. Aparte de que Jesús mostró la divinidad en su carácter, vemos en segundo lugar, perdón, que Él mostró al Padre con sus palabras. Por último, Jesús reflejó al Padre con sus obras. Así que para saber en qué consiste la imagen de Dios, preguntamos: ¿qué hacía Cristo? ¿Qué fue el propósito de Cristo en su ministerio? Cristo hizo todo lo que el Padre le mandó a hacer. En resumen, Cristo no buscó su propia gloria,
sino que obedeció para traer gloria al Padre. Una imagen glorifica al original. Y en todo momento Cristo honró, glorificó al Padre por lo que Él hizo también en su ministerio terrenal. Pero no busco mi gloria. Si me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es, dice Juan 8:50. Y todo lo que pidiera en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en mi vida. Juan 14:13. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Juan 17:4. Así que podemos ver que Cristo mostró la imagen de Dios en esos tres aspectos, ¿no? En el carácter de su divinidad, en sus palabras y en sus obras. La justicia no es meramente la ausencia de hacer mal, sino obedecer y hacer lo bueno. Glorificamos al Creador por medio de obedecerle. La imagen es plenamente realizada por la obediencia. Jesucristo mostró que el funcionamiento perfecto de la imagen se ve en una relación tripartita, es decir, en dirigirse hacia Dios, hacia el prójimo y hacia la naturaleza. Así lo explica Antonio Huckema, ¿sí? En dirigirse hacia Dios, hacia el prójimo y hacia la naturaleza. Dado que esta relación tripartita es única al hombre y dado que el hombre refleja a Dios en cada una de estas relaciones, podemos concluir, como concluimos cuando vimos a Cristo como la imagen verdadera de Dios, que el funcionamiento correcto de la imagen de Dios debe de ser canalizado a través de estas tres relaciones: a Dios, al prójimo y a la naturaleza. Interesante, ¿no? Sobre este aspecto tripartito de cómo mostrar la imagen de Dios, ¿no? Cómo funciona la imagen de Dios hacia Dios mismo, hacia el hombre y hacia la naturaleza. El hombre ha sido dotado por Dios con las cualidades y dones que le capacitan para funcionar en estas relaciones. La imagen de Dios se debe ver, no obstante, no tan solamente en estas capacidades, sino principalmente en la manera en que el hombre funciona en estas relaciones. Estudiar a Cristo me enseña que la imagen busca glorificar al original, Dios, y lo glorifica por medio de humildad y sumisión. Los teólogos Berkouwer y Davis están de acuerdo que es precisamente en humillarse, someterse, que la imagen es visible. Davis dijo que veamos a Jesucristo mismo como la clave para entender la imagen de Dios. La Biblia lo presenta como la imagen de Dios y él mismo dijo: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero esta es la imagen de Dios que el creyente debe anhelar, ¿no? Una imagen restaurada, que como bien dijimos, la primera imagen quedó destrozada. Pero los cristianos tenemos esta promesa y bendita esperanza de que la imagen de Dios será restaurada y está siendo restaurada por esa obra santificadora del Espíritu Santo. Si quieres saber tu identidad como imagen de Dios, tú eres imagen de Dios aún después de la caída, en cuanto estás unido a Jesucristo, quien ahora es la verdadera imagen. O sea, los cristianos son los que no debieran pasar por esa experiencia de crisis de identidad. Podemos entenderlo de los hombres que no han sido regenerados, porque ellos no son partícipes de esta nueva y verdadera naturaleza, o imagen, ¿no? Ellos carecen de esta imagen, pero el creyente es alguien que sabe quién es, que es imagen de Dios porque está unido a Cristo y posee la imagen de Cristo. Estamos tan acostumbrados de ver la imagen de Dios en términos gloriosos,
Siempre pensamos en términos de gloria y razones por las cuales podemos estar orgullosos del hecho de que somos a la imagen de Dios, tanto que nos dificulta ver y tomar en serio a Cristo en su humillación. Cristo en su obediencia como maneras que muestran cómo Dios debe ser glorificado. Cristo depende del Padre y en esta manera muestra al Padre mismo. Es cierto, Cristo ha sido glorificado, levantado y en el último día Él será el centro de todo. La última glorificación de Cristo, pero ¿por qué causa es glorificado? Por su obediencia, por su humillación. El texto más conocido que describe su humillación se encuentra en Filipenses 2, que dice el apóstol Pablo, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó o se humilló voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero también la humillación de Cristo resalta en contraste a lo que hicieron Adán y Eva. La serpiente tentó a Eva diciendo, llegarán a ser como Dios. Y ella respondió con deseo para esta sabiduría divina. En contraste con el segundo Adán, los primeros seres humanos, si estimaron ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, en hacerlo empezaron su descenso al pecado. Y Cristo no estimó el ser igual a Dios. Entonces notan la diferencia entre el primer hombre y el segundo hombre, entre el primer Adán y el segundo Adán. A ver, te escucho, hermano Jesús, en cuanto a esta lectura que hemos hecho. Es importante, yo creo, también cómo Jesús lo vivió, ¿no? Lo mostró Ujú. a... Creo que es un ejemplo para nosotros porque, bueno, es el mayor ejemplo que tenemos a seguir, es el mayor ejemplo que nos inspira a seguir como cristianos, ¿no? En mostrar el carácter como Él lo mostró del Padre, ¿no? Imitar ese Mm, carácter, ¿no? Ese poder con el que hablaba, ¿no? Con sus palabras. Lo que hacía con las obras, ¿no? Como él decía que no vino a buscar su propio bien, sino Él vino a hacer lo que el Padre le mandó a hacer, ¿no? Y ujú. eso es reflejar la imagen de Dios, ¿no? Cumplir los retos de la vida, las circunstancias en las que pasamos, pero no como nosotros quisiéramos pasarlas, sino como realmente Dios mismo quiere que las pasemos, de acuerdo a su voluntad, no a su palabra. Y no, es Efectivamente. esencial, es esencial, yo creo. Sí, así es. El Señor mismo dijo, ¿no? En Mateo capítulo 11, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. En esto consiste, ¿no? La imagen de Cristo, en la cual los creyentes somos llamados, ¿no? A reflejar. Pasemos a las aplicaciones. Pastor, La base para... pastor, Sí, hay un hermano que se ha sumado a la clase. ya se sumó, ya entró. Sí, hermano José Manuel, Ah, ya está. Sí, sí, ya está. Perdón, hermano, no te vi. Buenas tardes, no se ¿De a qué hora, preocupe. a qué hora te integraste? Como a las 6:20, 6:30, hermano. Es que pensé que Perdón. la clase iba a ser el viernes, pero ya me explicaron bien que el viernes va a ser la reposición del anterior. Entonces Exacto, ya entré exactamente. tarde, 6:20, más o menos 6:30 entré. No. Entonces ya también escuchaste, ¿no? La Sí, lectura y breves comentarios que tienes que comentar, aportar.
Pues no sé si esto ya lo comentaron ahorita o se me vino a la memoria del libro que viene que Jesús, aparte de expresarlo, o sea, básicamente lo expresa al Padre en la humillación, también en la obediencia. Y algo que me llamaba la atención es que para que se cumpla eso, debe de haber la humildad. Y yo creo que eso es algo bien importante porque como seres humanos, por el pecado, tendemos a no ser humildes. Creo que de todos los pecados, como decía el autor del primer libro de Creados para Dignidad, no me acuerdo si fue él o Natalia en el otro libro, que decía que a lo que apeló Satanás fue al orgullo del ser humano. Entonces, cuando los tentó en su primer estado, ¿no? Entonces, creo que cuando viene Cristo, la forma más básica y más primordial en la que podemos aprender a ver la imagen de Dios es a través de la humildad. Creo que para mí eso fue lo que más me gustó de lo que Ujú. hasta ahorita hemos mencionado. Así es, así es. Gracias, hermano. Entramos entonces al aspecto ya de las aplicaciones. Y para ello sería bueno preguntarnos en cuanto a cómo el hombre busca responder sobre su origen. ¿Ustedes han escuchado qué respuestas dan? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen del hombre? Porque por medio de responder cuál es su origen, allí también, ¿no? Fincan su identidad. ¿Quién responde? Pues, yo recuerdo en la primaria todavía enseñaban las tres teorías del Ajá. hombre. Una era que era la panspermia, que era desde afuera, extraterrestres, sembraron vida y pues crecimos, ¿no? La otra es propia pues, de la evolución, en sentido de que ya estaba aquí la vida y pues por azares del destino se empezó a desarrollar. Y la tercera, que también la enseñaban en otros tiempos, era la divina. Pero bueno, yo creo que en estos tiempos ya es muy como aceptado el hecho de que venimos del mono sin explicar el origen como tal del ser humano. Mm. Sí, efectivamente, ¿no? Esas son las respuestas que se escuchan actualmente, que el hombre finalmente es una partícula, un polvo cósmico, porque vino del espacio, ¿no? Este, o que venimos de vida animal como tal, o que pues somos, de alguna manera nuestro origen es divino, pero cuando hablan de que nuestro origen es divino, no se refieren tanto a lo que se relata en Génesis, ¿no? Capítulo 1 que fuimos creados por el Señor, sino que de alguna manera algo pasó en el cosmos, pero que podemos una vez más, ¿no? Ir escalando niveles para llegar a ser seres divinos. Esto es lo que creen, por ejemplo, el mormonismo, ¿no? El mormonismo. Entonces, tales creencias, desde luego que no son ciertas, no son verdaderas, pero lamentablemente sí definen, ¿no? La identidad de las personas. Tanto la definen que hoy en día, si se estuvo enseñando por mucho tiempo que el hombre viene de la vida animal, pues entonces se entiende esta tendencia que estamos viendo ahora, ¿no? A nivel mundial de los terians, de percibirse como animales. ¿Se dan cuenta cómo una cosmovisión va a afectar finalmente, ¿no? La realidad de las personas? Entonces nosotros debemos tener muy claro quiénes somos, independientemente de las ideologías, de las corrientes de pensamiento que uno puede escuchar, ¿no? En las aulas académicas o en cualquier otra parte. Por eso el punto número uno en las aplicaciones es: la base para la dignidad del hombre es su identidad como imagen de Dios.
La base para la dignidad del hombre es su identidad como imagen de Dios. Cuando los creyentes tenemos bien claro esto, pueden venir corrientes de pensamientos y sobre todo, ¿no? Promovidos por expertos que pueden moverle el tapete, como decimos acá, a muchos, pero no hacia los creyentes. Ellos tienen bien claro de quiénes son. Un ejemplo de un error secular es un artículo que salió en el diario Yucatán, edición del viernes 1 de septiembre de 2000. También nota que la persona que hace esta proclamación es un psicólogo, uno de los supuestos expertos en el ser humano. Dijo, los seres humanos valemos por el simple hecho de ser. Los seres humanos valemos por el simple hecho de ser, lo cual no tiene sentido. No hablemos de nuestra identidad sin punto de referencia en Dios. Pero de dónde parte este psicólogo? Del humanismo. El humanismo tiene este principio, este presupuesto. El hombre es la medida de todas las cosas. Pero sabemos que no es así. Si el hombre quiere conocerse más de quién es, tiene que tener su punto de partida y el punto de partida está en Dios. Cuando hablemos del hombre con referencia a Dios, vemos que el hombre fue creado a su imagen. Adán es llamado hijo de Dios. Fue colocado en una posición digna y alta. Cayó de esa estatura en pecado, pero está siendo restaurado a esta posición de vicerregente que Dios intentó que ocupara. No me gusta que el autor usa intentó como que los planes del Señor se vieron frustrados, ¿no? Lo que Dios hace, lo hace perfectamente, lo hace bajo designio o decreto eterno, y todo lo que ocurre, ocurre bajo su sabia providencia, ¿verdad? El primer Adán no cumplió su vicerregencia, pero el segundo Adán sí. Cristo obedeció y el Padre sometió todo a él. Ya está sentado a su diestra, gobernando, y nosotros reinaremos con él. Esta verdad nos debe hacer maravillar. Es un gran privilegio gobernar en su lugar como un rey, pero también como un siervo. Solamente el cristiano tiene buen apoyo para la dignidad del hombre. ¿Qué dignidad hay en ser producto del chimpancé o lodo con suerte, ¿no? A venir de los extraterrestres? El valor del ser humano en el humanismo con el valor que le da el cristianismo. El señor humanista piensa, el hombre es el producto de las fuerzas de la evolución. Vino del cieno primordial, es lodo con suerte. Y el señor cristiano afirma, el hombre es único entre los seres vivientes. Es la corona y gloria, el clímax de la creación, la imagen de Dios, el rey del universo y su vicerregente. Totalmente diferente, ¿no? En el otro prácticamente no hay fundamento para la identidad humana. Y por eso muchos hombres viven con esa crisis de identidad, pero en cambio el creyente sabe quién es. Recuerdan ustedes, ¿no? Esas preguntas existenciales que han permanecido por muchos siglos, esas preguntas que inquietaron la mente de los filósofos. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Hacia dónde voy? Lamentablemente estas respuestas han sido más cooptadas, ¿no? O estas preguntas por el humanista queriendo dar una respuesta que al final es errada. Pero los cristianos tenemos la respuesta clara, precisa, objetiva a cada una de las preguntas que atormentan la mente del hombre, ¿verdad?
Los humanistas son inconsistentes, como observan yo creo que fue un periodista también, ¿no? Chesterton. El adherente de esta escuela primero asiste a una reunión política, donde él se queja de que la gente indígena es tratada como si fueran bestias. Luego asiste a una reunión científica donde comprueba que son prácticamente bestias. Porque si su perspectiva es verdad, el sistema del mundo es uno de la supervivencia de los más robustos. En este esquema, ¿para qué debo amar a mi prójimo o a los destituidos? El filósofo Spencer, consistente con esto, dice que los hospitales y programas para ayudar a los necesitados están trabajando contra la naturaleza. Pero si la doctrina bíblica es verdad, ¿cómo puedo atreverme a hablar palabras malas contra un hombre que es la imagen de Dios? Según Santiago 3:9. La implicación es que maltratar al portador de la imagen de Dios es maltratar a Dios mismo. Cuán triste es entonces que los humanistas a veces son los que batallan más para los derechos de los necesitados, pero sin tener un fundamento real del valor que tienen estos necesitados. Debemos dar gracias a Dios por su inconsistencia, pero a la vez sentirnos vergüenza, o sea, inconsistencia de los humanistas, no de Dios, ¿eh? Pero a la vez sentirnos vergüenza y arrepentirnos cuando sea apropiado. Por la inconsistencia del cristiano, debemos tratar al hombre con la dignidad que merece la imagen de Dios. El hecho de que el hombre es la imagen de Dios indica dignidad en nuestra identidad, mientras saber que es solo criatura y caído nos da un sentido de humildad también apropiada. A ver, les escucho. ¿Qué les parece? Si gusta usted, hermano Jesús, participar, y si no, participo yo. No, adelante usted, normal. Esa parte me gusta mucho de que nos da un sentido de humildad porque, como ya lo expresaron los autores ahí en el libro, tendemos para irnos de un lado o del otro, o nos creemos mucho por las capacidades que Dios nos dio como imagen y su semejanza, y tendemos a creernos más de lo que realmente somos, ¿no? Cuando recordamos que somos imágenes de Dios, pues eso nos obliga a tomar el papel que ya el Señor nos ha dado, que es aquel que es vicegerente, ¿no? No es el gerente, es el vicegerente. Y por otro lado, también luego nos vamos al otro extremo, como expresaban ahí también los autores, de luego sentirnos muy mal, ¿no? Aquella persona que se siente muy mal con su vida o con su identidad y termina quitándose la vida. Entonces, yo creo que la palabra de Dios no se equivoca cuando al hablar del imago Dei nos da un equilibrio entre lo más alto y lo más bajo y simplemente tomar nuestra identidad que el Señor nos dio. Entonces, pues bueno, eso es mi aportación. Gracias, gracias. Hermano, Sí, bueno, estaba pensando adelante. la definición que da el psicólogo o el pensamiento humanista, dice que el hombre es el producto de las fuerzas de la evolución, ¿no? Que vinieron del cielo primordial, o sea, lo con suerte, ¿no? Estaba pensando en la teoría de la evolución, ¿no? Bueno, con lo del terianismo de hoy en día, yo creo que puede alimentar un poco ese movimiento, ¿no? Del terianismo, ¿no? O sea, como quien dice, bueno, si venimos de las especies, de los animales, es algo normal que tengamos esos pensamientos en nuestra mente de que somos animales, ¿no? Como que puede alimentar esa rama, ¿no? De Charles Darwin, creo que creó la teoría de la evolución. O sea, es un problema antropológico, ¿no? Que estaba viendo yo, ¿no? Sobre que puede venir como un alimento más a esa teoría de la evolución. Como que mucha gente Así más es.
se va a ir por, no, tiene razón, por eso nos creemos con ese pensamiento, con esa idea, ¿no? Y como que van a rechazar aún más lo que propone la palabra de Dios, ¿no? Así es, gracias. Entonces, esta es la primera aplicación, ¿no? Necesitamos tener buenos fundamentos para la identidad, ¿no? Y la dignidad humanas. Y los cristianos lo tenemos al partir de ese hecho de que hemos sido creados a la imagen de Dios. Así lo afirman las Escrituras. Número dos, si Cristo buscaba la gloria del Padre y no su propia gloria, ¿cuánto más nosotros debemos buscar su gloria? Como Richard Pratt dice, el trabajo del hombre como imagen de Dios es el de hacer a Dios famoso. Y esto choca nuevamente, ¿no? Contra la idea humanista de la autorrealización, de la autogratificación. Ahora es malo que un creyente que va obteniendo logros se gloríe. Bueno, el apóstol Pablo dice y de que si hay algo en el cual el creyente debe gloriarse, que se gloríe en el Señor, no en sí mismo, porque reconoce que sus capacidades, sus habilidades, las recibe del Señor. Entonces debemos tener en cuenta esto también. Número tres, Jesús mostró quién es Dios en su carácter. También estemos conscientes de cómo podemos reflejar el carácter de Dios por medio de reflejar sus atributos. El teólogo Clay Davis explica que Cristo nos muestra cómo es Dios en sus atributos, incomunicables a través de los atributos comunicables. Por ejemplo, nos muestra la inmutabilidad de Dios a través de manifestar el atributo comunicable de la fidelidad. ¿Cómo se entiende la inmutabilidad? La inmutabilidad quiere decir que no cambia. Jesucristo fue perfecto en su fidelidad. Alguien que es fiel día tras día en su fidelidad da a entender algo de lo que es la inmutabilidad. Qué interesante, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros reflejar la imagen de Dios? Recordando que Cristo mostró el carácter de su Padre. Ahora nosotros somos llamados a mostrar el carácter de nuestro Señor. ¿Sí? Si Él fue humilde, yo tengo que ser humilde. Si Él fue manso, yo tengo que ser manso. Si Él fue obediente, yo tengo que ser obediente. Si Él fue sumiso, yo tengo que ser sumiso. ¿Se dan cuenta? En la misma manera, si yo siempre estoy fiel, estoy ayudando a otros a entender la fidelidad o inmutabilidad de Dios. También el hombre refleja los atributos comunicables de Dios. Por ejemplo, cuando yo actúo justamente, estoy ayudando a otros a entender que Dios es justo. ¿Se dan cuenta? Punto cuatro. Las maneras de cómo manifestar la imagen de Dios no son modelados en los tres oficios de Cristo. Permita, ahorita regreso. Perdón, ya estamos. ¿Cuáles son esos tres oficios de Cristo? Profeta, rey y sacerdote. Todos los creyentes también han recibido este triple oficio de ser profeta, enseñando las escrituras en sus hogares, los ministros enseñando la palabra en la iglesia, rey ejerciendo autoridad los padres en el hogar, los oficiales de la iglesia ejerciendo autoridad en la iglesia, y sacerdote orando e intercediendo por la familia delante del Señor, así como el ministro tiene y hace una oración de intercesión en asamblea de adoración pública. Se dan cuenta cómo también por ser imagen de Dios, también ejercemos este triple oficio. Cristo
ejerce estos tres oficios y nosotros somos llamados también como imágenes de Él. En su libro, en el que está en inglés, creo que La fe razonable, ¿no? El doctor Herman Babbing dice que los tres oficios son basados en el propósito de Dios para la raza humana. Como profeta, Adán debiera proclamar las palabras de Dios. Como rey, regir justamente sobre todas las cosas. Como sacerdote, dedicarse a sí mismo y los suyos a Dios como sacrificio grato. Después de la caída del hombre, Dios escogió un pueblo particular y les dio profetas, reyes y sacerdotes. Pero fracasaron. Eran pecadores quienes apuntaron hacia Cristo, quien cumpliría los oficios verdaderamente. Cristo vino para exhibir de nuevo la imagen verdadera del hombre y llevar su destino a su cumplimiento pleno. El primer Adán es tipo heraldo y profecía del último Adán. Y el último es la contraparte y cumplimiento del primero. Así que noten cómo también aquí Herman Babbing plantea, ¿no?, estos tres oficios de Cristo, siendo profeta, sacerdote y el rey. Profeta tenía la responsabilidad dual de ser representante del pueblo ante Dios y representante de Dios al pueblo. Como que aquí está. El profeta tenía la responsabilidad de ser representante de Dios ante el pueblo. Y el sacerdote tenía la responsabilidad de ser representante del pueblo ante Dios. Esta es la forma correcta como debemos ver los oficios. El profeta representa a Dios ante el pueblo. El sacerdote representa al pueblo ante Dios. ¿Sí? Dios mandó a Moisés a hacer, aquí dice hacer Dios a Faraón. Algunas traducciones de la Biblia dicen ser como Dios, pero en el idioma original hebreo no está la palabra como, sino que Dios dice que Moisés iba a hacer Dios a Faraón. ¿Cómo pudiera haber sabido Faraón qué es lo que significaron todas estas plagas? No hubiera sabido qué es lo que se esperaba de él, así que Dios le dijo que Moisés iba a ser Dios a Faraón. ¿Cómo? Dios dijo, así es como vas a ser Dios a Faraón. Le vas a decir todo lo que yo te digo. Es decir, Moisés fue portavoz de Dios a Faraón. Que cuando Moisés hablaba al Faraón, es como si Dios mismo le hablara directamente al Faraón. Así también lo plantea nuestro catecismo mayor y menor, ¿no? En este tiempo que seguimos estudiando. Cuando el ministro está exponiendo la palabra, no es el ministro que está hablando por su propia cuenta, está hablando en nombre de Cristo. Es Dios mismo hablando a su pueblo. Esto pudiera sonar un poco exagerado, ¿no? Tomando en cuenta que los ministros somos imperfectos, somos pecadores, así como lo fue Moisés. Pero Dios usó a Moisés para que él fuera su boca, ¿no? A través de él pudiera hablarle al faraón. ¿Cómo te está haciendo a ti Dios o a otra persona? ¿Temes compartir las palabras de Dios a otra persona? ¿Temes hablarle a otra persona de Cristo? Entiende que tu papel de ser Dios a otra persona es muy importante para Dios. Pero hay que entender bien eh, este lenguaje, ¿no? Como para no caer en la afirmación que hacía Cash Luna, ¿se acuerdan, no? Que fue muy criticado porque decía que nosotros éramos Jehová Junior, ¿no? Ciertas interpretaciones erróneas que hizo, ¿no?, del libro de los Salmos. Sacerdote, intercedemos por los inconversos, les mostramos con nuestras vidas cómo adorar a Dios. Seamos autosacrificantes. Rey, como dice Antonio Huquema,
aprendemos de la vida de Cristo, que regir sobre la naturaleza es un aspecto esencial del funcionamiento de la imagen de Dios, uno para lo cual debemos encontrar nuestras propias maneras de implementar. Ya hemos visto que como vicerregentes gobernamos donde nos corresponde, en la familia, en el trabajo, en la comunidad, en la iglesia, aún en el gobierno secular, en humildad, compasión, servicio y misericordia. Es proteger a las ovejas, no es señorear como un déspota. Nuestra autoridad es delegada. Rendimos cuentas al soberano verdadero. Todos los trabajos necesarios para la función de una sociedad son maneras de sojuzgar, o sea, de sojuzgar la tierra. Recordemos que el trabajo es una bendición. No digan, mi trabajo es espiritual porque soy pastor, pero el trabajo de mi hermano que es contador es mundano. Todos los trabajos honran al Señor siempre que esos trabajos sean legítimos, lícitos. Lo que hace un trabajo mundano o carnal en el sentido paulino es el corazón de la persona que lo hace. Tú puedes llevar a cabo tu ministerio en una manera mundana o carnal, y el contador puede hacer sus labores con diligencia buscando la excelencia para la gloria de Dios. Podemos hacer una lluvia de ideas acerca de cómo se debe llevar a cabo el mandato cultural de gobernar en la actualidad. ¿Cómo vamos a obedecer hoy los mandatos de sojuzgar, dominar, cultivar y cuidar? Okema dice, el mandato cultivar y cuidar el huerto de Edén implica que debemos servir y perseverar la tierra, además de regir sobre ella. Entonces, ¿cuántas implicaciones podemos encontrar de esta enseñanza de ser imagen de Dios? Pero imagen de Dios que vamos siendo conformados a la imagen de Cristo, ¿sí? Ya no la imagen del primer hombre que fracasó, sino de el que venció, el que mostró verdaderamente un carácter santo de ser varón perfecto. ¿Les escucho nuevamente? Creo que en mi caso me gusta mucho el hecho de que ahora en Cristo podemos, em, eh, vamos a decirlo, pasar todo por el prisma del Espíritu, porque es muy común justamente escuchar que aquellos que trabajan para el Señor como ministros o personas que lo sustentan la iglesia, de alguna forma pensamos que es más espiritual, cuando realmente el Señor nos llama a ser profetas, reyes y sacerdotes aún en nuestros hogares, ¿no? Haciendo de nuestros hogares y también en nuestros trabajos la proclamación de la imagen de Dios. Entonces eso nos recuerda también el valor que ya en Cristo ahora tiene todo redimido y creo que entendiendo que tenemos ese valor, podemos ejercer mejor nuestro rol en nuestras familias o en nuestras iglesias o en nuestros trabajos. Al menos a mí como que me motiva, me orienta a decir, a ver, las cosas las tengo que hacer, pero en función de este principio, ¿no? De que el Señor me llama a ser rey, sacerdote y profeta, ¿no? Para transmitir a este mundo pues, la imagen de Dios. Amén. Hermano Jesús. Sí, sobre los oficios de Cristo, sobre la imagen de Dios, yo creo que eh, una de las cosas que se ha perdido es la del rey, ¿no? La de gobernar bien. Porque muchas veces somos buenos profetas, somos buenos predicadores, somos buenos sacerdotes, intercedemos súper bien, pero ahora cuando Dios nos manda a cumplir el mandato de gobernar, de dominar, creo que hay familias, ¿no? Donde el padre no es excelente, no es excelente profeta, es excelente sacerdote, pero en el tema de gobernar es como que está flaqueando, o sea, ha bajado su manera de
de guiar a la familia, de estar en su espacio de trabajo, de hacerlo bien. Y como decía Richard Bryan en su libro, ¿no? El dominio no solamente es un poder autoritativo, sino que es ser un administrador responsable, que busque el bien de lo que se gobierna. O sea, eso es gobernar bien, ¿no? Buscar el bien, así como el rey David lo hizo, ¿no? Es como Salomón lo hizo, ¿no? Pidió sabiduría, pero para hacer una buena administración del reino de Israel. Creo que a veces se ha perdido eso, Gracias, ¿no? hermano. De gobernar. Sí. Interesante, interesante los comentarios que han compartido, retomando primeramente, ¿no? Lo que el hermano José plantea, de la necesidad de que cualquier ocupación que uno es llamado a realizar, cualquier vocación, debe responder siempre, ¿no? A la gloria de Dios, no a mi reconocimiento, no a mi propia fama, sino a la gloria del Señor. Qué triste es cuando el creyente puede destacarse en cualquier ámbito, sea en la política, en la economía, o en el comercio, y cuando fallece se hace toda una pompa, una pleitesía a su persona, pero sin alusión a Cristo, a Dios, porque cuando este creyente desempeñó su función, nunca habló de Cristo, nunca testificó que lo que hacía era bajo el reinado de Cristo, sino bajo su propia opinión. Así que tenemos que esforzarnos en que cualquier ocupación que uno es llamado a realizar, no perder de vista que uno lo debe de hacer para la gloria del Señor. Calvino decía, ¿no? Que el mundo es el escenario de la gloria de Dios. ¿En qué sentido él decía? Porque en el mundo hay tantas ocupaciones que las ocupaciones legítimas deben traer gloria al Señor. Así el que barre la calle como el que está en un puesto de alto nivel, ¿no? Ejecutivo. Y hay que reconocer que también el dualismo, el pietismo, ha venido a afectar esta cosmovisión de que todo debe ser para la gloria de Dios. Esto es corandeo, lo que estamos leyendo aquí es corandeo. Vivir en la presencia de Dios, ante el rostro de Dios, para la gloria de Dios, bajo el gobierno de Dios. Pero hay cristianos que creen que son llamados a ser espirituales en las cosas de la iglesia, pero ser mundanos en los quehaceres cotidianos. El creyente no encuentra esta división y esta fragmentación de la vida. O todo es de Cristo o nada es de Él. Entonces, importante es que ustedes también trabajen, ¿no? En esta parte de llevar todo al señorío de Jesucristo. Pero también en el comentario que hace el hermano Jesús, ¿no? Eso es verdad. No somos llamados, así como no somos llamados a cultivar ciertas virtudes del fruto del Espíritu, sino todo el racimo de frutos del Espíritu, así también nuestros oficios. No es que uno es llamado a ser profeta, otro a ser rey, otro a ser sacerdote, sino que todo creyente es llamado a ejercer esos tres oficios, no a escoger entre los tres. Así como no somos llamados a cultivar el amor, pero no el gozo, o el amor y el gozo, pero no la paz, el amor, el gozo y la paz, pero no la misericordia o la templanza, no. Todas las facetas o virtudes del Espíritu, los cristianos somos llamados a cultivar. Gracias, hermano. Nuestro amor a Dios y al prójimo, además, debe revelarse en nuestro dominio sobre la creación y cuidado de ella. Cuando decimos que los seres humanos han sido nombrados por Dios para regir sobre la tierra y cuidarla, y atribuimos al hombre una relación que no se encuentra en ninguna otra criatura, ni siquiera los ángeles. James Boy escribió de nuestra responsabilidad hacia la naturaleza. Si la cultivamos y la desarrollamos, o si la utilizamos y la destruimos, tiene una dimensión moral, ¿sí? Porque no estamos cumpliendo.
con esa vicerregencia, ¿no? O gerencia que Dios nos ha dado. De ser buenos administradores, nos convertimos en malos administradores de la naturaleza. Tenemos que reconocer aquí de que gran parte de culpa del por qué los ambientalistas, los ecologistas, los animalistas han tomado la delantera es porque la iglesia descuidó este llamado de ser mayordomo de la creación. Y estas corrientes y estos movimientos han planteado al mundo, a los gobiernos, que ellos sí están interesados en la preservación de la creación, pero lo hacen desde el neopaganismo, atribuyendo cierta deidad a la naturaleza. Lo hacen desde el antropocentrismo, creyendo que ellos pueden ser los salvadores de nuestro planeta. ¿Y qué ha hecho la iglesia? En vez de retomar su llamado, en vez de conocer cuál es el llamado que Dios hizo desde el principio, se ha ido tras esos movimientos y corrientes neopaganos. Y así podemos ver en nuestras iglesias animalistas, ambientalistas, ecologistas, que van a hablar del calentamiento global, que van a hablar del cambio climático, de dónde beben de todos estos diagnósticos que han hecho, ¿no? Estos movimientos que cuando se someten bajo escrutinio, no resiste la prueba, no resiste la prueba. Por ejemplo, los ambientalistas han advertido de una forma apocalíptica de que el mar va a ganar mucho terreno y va a entrar a lugares secos. Pero esos mismos ambientalistas que te dicen que el mar va a entrar más de sus límites, son ellos mismos que han construido sus residencias a la orilla del mar, en las playas más concurridas. Entonces, como que no hay consistencia, ¿no? Entre el aviso alarmista que ellos dicen y lo que ellos hacen. Los mismos ambientalistas son los que le dicen que si no tienes tu vehículo al día, con catalizador incluso, estás contaminando el ambiente. Pero cuando ellos llevan sus cumbres ambientales, van en jets privados. ¿Y saben cuánto contaminan los jets? Y cuando han llegado al lugar, utilizan un sinnúmero de vehículos para ser custodiados, escoltados. Entonces, nos falta en ese sentido reflexionar, analizar acerca de cómo muchas veces nos venden la noticia y que no corresponde realmente a lo que Dios nos revela también en su palabra. Entonces, debemos conocer cuál es nuestro deber a la luz de la palabra. Y en la mayordomía de la creación es uno de los deberes que Dios estableció desde el principio. ¿Sí? Entonces la tierra disfrutará de sus años sabáticos todo el tiempo que permanezca desolada mientras ustedes vivan en el país de sus enemigos. Así la tierra descansará y disfrutará de sus sábados. Mientras la tierra esté desolada, tendrá el descanso que no tuvo durante los años sabáticos en que ustedes la habitaron. Bueno, este pasaje de Levítico nos habla acerca del deber que tienen, por ejemplo, los agricultores de dejar descansar la tierra. Cada 6 años, el séptimo año, había que descansar, ¿no? El suelo, la tierra, y que si producía, pues producía en la providencia del Señor y además eso que producía la tierra no era para el dueño del terreno, sino para los extranjeros, para los pobres, para los necesitados. Pero en el Antiguo Testamento había ese deber de que todo aquel que era propietario de una parcela, de un terreno, tenía que hacer descansar la tierra
cada 7 años, cada 6 años. El séptimo año era año sabático. No debían de labrar, no debían de cultivar. Por cierto, eso comentando con mi esposa, ¿no? Allí donde tenemos la capilla, la familia que vive al lado de la capilla es sabático y no deja descansar la tierra. Y ese sería una de los deberes que debía de cumplir, ¿no? No solamente guardar el sábado, sino también el año sabático, ¿no? Para que la tierra descanse. Es más, no labra la tierra con responsabilidad, con cuidado, sino va a hacer siempre que la tierra dé más de lo que debiera dar, ¿no? Si siembra milpa, por ejemplo, ya la milpa si está espigando, ya está barriendo por abajo para sembrar otra vez la milpa para cuando doble la milpa que ya espigó, entonces la otra siembra vaya creciendo. Entonces, sí, hemos sido explotadores, ¿no? De la creación y eso hay que reconocer. Y ha sido explotador tanto, hemos sido explotadores tanto de forma individual como también, no sé, hablamos en términos gubernamentales. ¿Pueden ustedes imaginar la cantidad de petróleo que sustraen los gobiernos del subsuelo? Es una irresponsabilidad. Entonces, el creyente debe retomar esa función de ser mayordomo de la creación. Entiendo las artes como una forma de traer orden y belleza a la tierra. No es necesario limitar pinturas a figuras religiosas, sino que reflejan la realidad. Por eso no me gustan las figuras de animal con cara de hombre o las figuras de esqueletos típicas en América Latina que se burlan de la muerte. Aprueba el uso de animales en estudios científicos que beneficiarían al hombre. El uso de piel para ropa necesaria. Dios mismo dio a Adán y Eva esto, pero ahora esto está penado. Hace como 2 años fui a la librería Maranata en la Ciudad de México buscando una Biblia y yo preguntaba por una Biblia con pasta de piel. Y sorprendentemente el encargado me dice, no, ya no salen las Biblias con pasta de piel. Porque si la sociedad bíblica elabora Biblias con pasta de piel, vienen los animalistas, acusan a la sociedad bíblica y le ponen multas a la sociedad bíblica. Entonces, si alguna vez tuvo una Biblia con pasta de piel, ahora ya no la va a poder tan fácilmente conseguir en las librerías. Y de esa manera es como ellos pretenden cuidar y preservar la creación, ajenos de lo que Dios mismo nos dice en su palabra. El reciclaje también, ¿no? Conservar energía y recursos naturales. Dios nos dio la responsabilidad de sojuzgar la tierra, a cuidarle de su parte, hacerla algo que magnifique su gloria. Por eso no ensucio su creación hermosa, no tiro basura. Y no tan solamente no la tiro, sino que cuando puedo la recojo. Creo que es una manera práctica en que puedo demostrar a quién pertenezco y de quién pertenece esta tierra. ¿Se dan cuenta? Son acciones que van a reflejar que nosotros hemos entendido no solo que somos hechos a imagen de Dios, sino que reconocer que somos hechos a imagen de Dios tiene implicaciones prácticas, implicaciones éticas. Y hay que enseñarle a las personas igual. Por ejemplo, aquí donde vivimos, enfrente hay una vecina que siempre está sacando a su mascota, un perrito, hace sus necesidades, pero ahí los deja en la calle. Y ya como vecinos hicimos la observación que si quiere tener una mascota, tiene que entender que tener una mascota conlleva responsabilidades y debe recoger, ¿no? En este caso, los desechos de su animal.
En cuidar la tierra podemos participar en invertir los efectos de la maldición sobre ella. El hombre fue mandado a multiplicarse y dominar la tierra. Al pecar, la maldición cayó específicamente sobre esas dos funciones. Multiplicarse iba a ser difícil y labrar la tierra también. Así que las bendiciones prometidas al pueblo de Dios por ser fiel iban a eliminar los efectos de la maldición. Pero muchas veces hoy en día los cristianos, especialmente matrimonios jóvenes, ¿no? Ya no quieren tener hijos, sino perrijos o gatijos. ¿Y por qué? Es que traerlos a este mundo malo, a este mundo que ya es difícil de vivir, sería una irresponsabilidad. Pero es a través de la procreación, de levantar una simiente santa, como el creyente puede revertir los efectos de la maldición que cayó sobre la creación. Claro, no haremos que la creación sea liberada. Esto lo hará Cristo cuando venga. El apóstol Pablo dice en Romanos 8 que la creación gime a una por su redención. Y cuando Cristo venga, será liberada completamente de los, como mencionamos aquí, ¿no? De las consecuencias, de los efectos de la maldición. Muchas labores pueden ser vistas como nuestra participación en la redención de la tierra. Unidos al segundo Adán reinaremos, pero en un sentido ya estamos reinando con él, compartiendo su obra. La redención incluye la redención de la tierra. Y en la misma manera que la venida de Cristo empezó el proceso de redimirnos de los efectos del pecado, su venida también inició el proceso de invertir o de revertir los efectos de la maldición en la tierra. Los milagros de sanar a los enfermos es el ejemplo lo más obvio. En una manera parecida, un doctor que cura a sus pacientes con tratamiento también está contribuyendo a este proceso de eliminar los efectos de la maldición. Inventar materiales combustibles es deshacer los efectos de la incombustibles, es deshacer los efectos de la maldición. Sembrar tu terreno convirtiéndolo en un jardín fructífero es a la vez una manera de sojuzgar la tierra y una manera de dar marcha atrás a los efectos de la maldición. Traer orden y belleza donde hubo enfermedad, descomposición, caos o fealdad es deshacer los efectos de la maldición. Entonces, ahí están las implicaciones de ser imagen de Dios. Ahora sí les escucho. Vamos a tener unos minutos antes, porque como dije al principio que todavía no estaban conectados, todavía estoy bastante indispuesto, pero pues teníamos que sacar con el compromiso de esta clase y mañana también, si Dios quiere. Así que comentarios finales. Esto que sigue lo pueden ustedes igual leer para su conocimiento, ¿no? La perspectiva antropocéntrica del ser humano, del valor del ser humano contra la perspectiva teocéntrica. Como pueden ver allí en la imagen, en el recuadro. Ciertamente somos importantes para Dios, pero hay otra manera de entender nuestro significado. Lo ilustro con el mismo ejemplo de la mayor gravedad de un crimen cometido por el hijo del rey o presidente, que el mismo crimen cometido por una persona cualquiera. La vida del hijo real tiene más peso, por decir vínculo. Vinculo esta observación con el uso de la palabra kabot en el Antiguo Testamento, gloria o honor. Y nosotros somos hijos del rey. Y cualquier acción que cometamos, igual el crimen tiene mayor significado y peso que si lo cometiera un plebeyo, ¿no? Ahora sí les escucho. Pues yo ya no mucho que aportar, maestro, porque sí es Ajá, mucho, ¿no? Es lo del libro, básicamente, y a mí en lo particular me tiene como ok.
muy extasiado, tanta información que me ha gustado Satisfecho. mucho. Sí, muy satisfecho. Entonces son tantas cosas que ya no, o sea, es mucho por aportar. Entonces a mí me ha ayudado mucho, principalmente lo de Imago Dei, poder ver Sí, qué es lo que abarca principalmente el sojuzgar y por otro lado el fructificar. Entonces yo con esos dos términos he estado dándole vueltas y bien. a todo lo demás es cómo lo aplicamos. Exacto. Muy bien, gracias, hermano. Hermano Jesús. No sé, sí, también increíble, la verdad, me quedo con todo, pero con lo que, no con lo que Cristo hizo, ¿no? La verdad, los tres aspectos de sus oficios que nos manda para hacer hoy en día, ¿no? Ejercerlo en Amén. todo, ¿no? No solamente en, como quien dice, haciendo excepción de algunos lugares, de unas cosas que no podamos hacerlo, no, 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 tenemos que hacerlo en todo. Si vamos a ser Así. profetas, tanto con los cristianos como con los no cristianos, si vamos a ser sacerdotes igualmente, y si vamos a gobernar en todo, ¿no? Increíble. Sí. Muy bien, gracias, hermano. Pues vamos a concluir. Nos vemos mañana a la misma hora, a las 6, si Dios nos permite, para reponer la clase del martes. Esperamos ya estar más repuestos. ¿Puedes concluir con la oración, hermano José? Sí, claro. Perdón. Vamos a orar. Amado Rey, muy buenas noches. Gracias te damos por que tu providencia nos ha permitido hoy despertar, cumplir con nuestros afanes y ya por terminar este día poder reflexionar sobre tu providencia a través del Imago Dei. Recuérdanos, Señor, que tú eres el Todopoderoso y que en tus manos están nuestros tiempos. Te rogamos, Padre, que Amén. todo lo que hagamos lo hagamos con excelencia, ya sea como maestros, estudiantes, ministros o como aquellos, Padre, que tú has llamado a cumplir el ser vicegerentes de tu creación. Danos descanso, Padre, y también te pedimos especialmente por el profesor, para que seas tú con su salud y que seas tú acompañándolo en este proceso, Señor. Fortalécele su cuerpo, Padre, y a nosotros también ayúdanos, mi Señor, también a cuidar nuestro cuerpo para poder también brindarte gloria a través de ello. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Buenas Bendiciones. noches, Bueno, pues nos hermanos. vemos mañana.